Corría el verano de 2017, yo era una adolescente testaruda, sin coche ni licencia de conducir. Así que mi forma de ir a casa de mis amigas o a cualquier lugar, en general, era caminando. De vez en cuando, mi hermano me llevaba. La ciudad donde vivo no es muy grande y es conocida por sus pandillas y problemas de drogas. Una tarde, me puse los audífonos y quise salir de casa para encontrarme con mi amiga en un parque local, que quedaba a unos 15 minutos caminando. Mi barrio es una comunidad cerrada. Hay dos puertas de entrada y salida. Una lleva a la calle principal y la otra a un callejón detrás de una escuela primaria y secundaria. Para hacer el escenario más espeluznante, la escuela solía ser parte de un antiguo cementerio japonés. Había rumores sobre actividad paranormal y cultos en la zona. Mi mentalidad en ese momento era ingenua y desestimé estos rumores. Cualquiera pensaría que eran chismes. Los vecinos decían que había que hacer que los niños del barrio entraran temprano a sus casas. Tomé la puerta que me llevaba a la calle principal. Y tan pronto como crucé un paso de peatones sin marcar, me topé con un tipo que vestía una larga túnica con capucha roja. No de esas que se usan después de ducharse. Era una túnica de culto, de las de película. Hice contacto visual con el tipo por un segundo y noté que sus ojos eran completamente negros. No tenía pupilas visibles. Lo primero que pensé fue, demonios, este tipo debe estar drogado con metanfetamina. Incluso en el centro de la ciudad, siempre hay gente drogándose y es bastante fácil identificar qué consume cada uno. Pero en su caso, era diferente. En la parte inferior de su ojo izquierdo tenía un tatuaje con un símbolo de pentagrama. Parecía tener unos 25 años y era muy alto, al menos 1,85 metros. A través de la música alta pude oír su respiración pesada, y sonaba muy anormal, como una especie de gruñido extraño. Una sensación que nunca había oído ni experimentado antes. Pasó aproximadamente una semana y me había olvidado por completo del encuentro espeluznante. El que tuve con dicho tipo. Mi amiga me llama un viernes por la tarde y me dice que vaya a su casa para fumar hasta perder la cabeza y disfrutar de un six-pack. Como de costumbre, me puse los audífonos y caminé hacia mi destino, sin nada fuera de lo común. Llego a la casa de mi amiga, tenemos nuestra sesión, nos reunimos, y después de unas horas de beber y fumar, decido dar por terminada la noche, sin ser consciente de la hora. Me di cuenta de lo tarde que era y salí de su casa a toda prisa, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Tenía mis audífonos puestos como siempre, y llego al comienzo del callejón, que es la segunda entrada a mi barrio. Tan pronto como pasé el final de la escuela primaria, tuve una mala y perturbadora sensación de que me estaban observando. Me sentí como un venado atrapado sabiendo que hay un depredador cerca. Siempre llevo algún tipo de arma debido a situaciones aterradoras en las que me he visto involucrada en el pasado. Está en el lado derecho de mi cintura y la tengo lista en caso de que algo sospechoso esté a punto de suceder. Esta arma en particular era una navaja de bolsillo, y cualquiera que haya tenido una sabe que hace un particular sonido de clic. A medida que me acercaba a los coches aparcados, me detuve en medio de la calle donde la última farola iluminaba. Miré hacia adelante, entre los coches y la segunda entrada, y había un tipo con una túnica negra agachado detrás de una camioneta. Seguí caminando por el medio de la calle solo porque tendría tiempo suficiente para escapar corriendo. Este tipo extraño emerge de la camioneta respirando con dificultad, y me recordó al encuentro que tuve la semana pasada. Se acerca a mí y volvemos a hacer contacto visual. Es entonces cuando me doy cuenta de que es el mismo tipo. Lo identifiqué fácilmente por su tatuaje debajo del ojo. Se quedó allí mirándome como si yo le hubiera arruinado algo. Vio lo que tenía en la mano. La miró fijamente durante unos segundos y luego comenzó a alejarse respirando más fuerte que antes. Casi sonaba animal. Empecé a caminar a paso ligero hacia la entrada. Aterrada, me doy la vuelta para ver a otro hombre emergiendo de detrás de otro vehículo. Cierro la puerta detrás de mí y me escondo rápidamente en el patio más cercano, ya que cada patio tiene una pared de ladrillos que separa cada casa. Me quedé allí durante un minuto tratando de procesar lo que demonios acababa de encontrar,
tomé el teléfono y estaba a punto de llamar a mi amiga presa del pánico, cuando de repente oí una conversación detrás del muro donde me escondía. El hombre dijo, ¿por qué no fuiste a por ella? Era un blanco fácil. Otra voz interviene, tenía una navaja. Iba a terminar siendo un desastre. Después de eso corrí a casa, petrificada. Cuando llegué a casa, mi papá notó que estaba frenética. Le dije a mi papá que no pasaba nada y que había visto una zarigüeya acercarse sigilosamente a mí. Por eso estaba asustada. Me creyó y no le he contado a nadie de mi familia lo que realmente ocurrió. Todavía me da escalofríos. Hasta la fecha, la idea de no llevar mi pequeña arma me aterra. Dios sabe qué demonios planeaban hacer esos miembros del culto esa noche. Personalmente creo que planeaban atrapar a una persona inocente para realizar algunas actividades siniestras y espeluznantes. Trabajo en un cine en Michoacán y hace poco contratamos a un nuevo encargado de mantenimiento, que es una forma elegante de decir intendente. Es un tipo mayor, de unos 50 años, con el pelo largo y blanco, y siempre tiene una mirada extraña. Se llama Alejandro. Cuando empezó a trabajar aquí, habló conmigo y con uno de mis gerentes, con quien tengo bastante confianza. Estaba muy interesado en hacer películas. Mi gerente y yo también soñábamos con hacer cine algún día. Así que la conversación no pareció demasiado rara, hasta que lo fue. Todos los días intentaba encontrarnos a mí o a mi gerente para hablarnos sin parar durante largos ratos sobre cómo había creado grandes efectos de sonido para películas de Hollywood y cuántos contactos tenía. Con el tiempo, empezó a decirnos que tenía un estudio en su casa y que intentaría que fuéramos por separado. También nos agregó a ambos en Facebook, donde usaba el nombre de Alejandro Crowley. Si no saben quién es, fue un líder de una secta satánica, creo que el primero en el Reino Unido. Hizo cosas muy turbias en la década de 1940. Después de revisar su perfil, vimos que seguía páginas neofascistas extrañas y que estaba muy metido en la adoración al diablo, así que su nombre le venía como anillo al dedo. Una vez que nos agregó en Facebook, nos enviaba mensajes constantemente, uno tras otro. Algunos eran mensajes de audio de lo que parecía latín o alguien hablando al revés. Nunca respondía a estos mensajes. Pronto nos confrontaba por no responderle. Mientras enviaba estos mensajes, le daba me gusta y comentaba mis publicaciones de Facebook, incluso algunas de hace años. Cuando nos confrontaba, volvía a surgir el tema de ir a su casa. Tenía acceso a nuestros horarios de trabajo. Sabía cuándo teníamos días libres. Y decía, veo que tienes el miércoles libre esta semana. ¿Qué vas a hacer? Deberías venir a mi estudio. Esto sucedía todos los días. Si no lo veía hasta ese día libre, la próxima vez que trabajaba me decía, tuviste el día libre ayer, ¿por qué no viniste? Le hacía lo mismo a mi gerente, que tiene 24 años. Incluso le dijo que trajera un traje de baño y le preguntó qué tipo de cerveza le gustaba. Pasaron unas semanas, y seguía insistiendo. Pero ahora había añadido a 2 compañeros de trabajo más a su lista de víctimas. Después de hacer lo mismo con ellos, un día mi gerente y yo estábamos trabajando juntos y Alejandro se acercó diciendo que había puesto una imagen del logo de A24 en su Facebook. Supuestamente la puso porque estaba haciendo una secuela de la película, Está detrás, con ellos. Empezó a decir que yo tenía que ir a la Ciudad de México con él para estar en la película, y que mi gerente sería el editor. Al día siguiente, después de que seguramente se dio cuenta de que Google existe, intentó retractarse de lo que había dicho. Nos contó que el director había sido despedido de A24, que había borrado su Facebook y Twitter y que solo se había puesto en contacto con Alejandro porque no había nadie más con quien quisiera hablar. Nos dijo que este director estaría en la lista negra de Hollywood porque su última película había sido un fracaso. Aparentemente, cuando tu película es mala, ya no puedes volver a trabajar en la industria. En este punto, mi gerente y yo estábamos agotados de lidiar con él y no soportábamos trabajar con él. Le pregunté a uno de mis compañeros de trabajo, con quien sabía que también hablaba,
si Alejandro le había dado alguna vez mala espina. Dijo que sí, claro, que Alejandro quería ir a practicar esgrima con él, ya que era un deporte que le gustaba a mi compañero. Por suerte, su mamá era la jefa de Alejandro, y al día siguiente le contó todo y lo despidieron. Podría haber sido simplemente un individuo perturbado. Pero algo espeluznante y siniestro, demasiado difícil de expresar con palabras, estaba ocurriendo allí. Estoy seguro de ello. Esto me pasó cuando cumplí 19 años. Mis amigos me hicieron una fiesta en la zona oeste de la ciudad, en un lugar privado llamado Gran Jardín. Esto es en México, por cierto. Es un lugar carísimo donde vive mucha gente adinerada de la zona. La fiesta terminó como a las 3:10 de la mañana. Al salir, antes de subir a mi coche, me encontré con unas cosas raras. Había una bufanda en la puerta y cosas extrañas en el cofre. Una huella de mano, pero no era normal. Era enorme. Ni siquiera parecía humana. Después de eso, me subí al coche y me fui. Cuando estaba a unos 7 minutos de mi casa, pasé por el Panteón Municipal, como cualquier otro día, excepto que mi coche se detuvo justo enfrente y se apagó. Completamente. Estaba muerto. Era un Honda Civic, creo. Podría haber sido el motor, la batería, pero no estaba seguro. Salí del coche, abrí la puerta y estaba mirando a ver qué podía ser cuando empecé a oír un ruido extraño que venía del panteón. Fue entonces cuando vi gente, toda vestida de negro con máscaras en la cara. Salté de vuelta a mi coche, lo cerré y le puse seguro. La gente me ignoró. Intenté encender el coche, pero no arrancaba. Me aterroricé por completo cuando vi que la puerta del panteón se abría y muchos de ellos formaron 2 filas. Tenía mucho miedo. ¿Iban a por mí? Imagínate, tienes 19 años, estás atrapado frente a un panteón con gente desconocida. Eres como un venado encandilado por los faros de un coche. Los hombres me señalaron. La gente empezó a rodear mi coche. El más alto del grupo estaba justo enfrente. Mientras tanto, yo giraba la llave desesperadamente con la esperanza de que el coche encendiera. Todos intentaban abrir las puertas, golpeaban las ventanas, y yo estaba llorando. Fue en ese momento que mi coche, milagrosamente, encendió. Puse la marcha y pisé el acelerador. Esperaba atropellar a alguien, pero no pasó nada. Vi al tipo que estaba enfrente. Pero fue como si lo hubiera atravesado. Cuando miré por el retrovisor, no había nadie. Llegué a casa muerto de miedo. No sé qué pensar. No estaba drogado. Esto pasó justo cuando terminé la universidad. Mi amigo y yo vivíamos en un pueblo perdido en la nada, un lugarcito del que nadie ha oído hablar, así que ni me molesto en mencionarlo. Siempre corrían rumores de que en el bosque cercano había actividad de algún culto por las noches. Nunca les hicimos caso. Es el tipo de cosas que los niños se cuentan en la secundaria o en los campamentos para asustarse, historias de haber visto a alguien con una túnica o algo así. No sé, nunca les presté atención. En fin, mi amigo y yo estábamos allí una noche, charlando tranquilamente, cuando a uno de nosotros se le ocurrió la brillante idea de dar un paseo a medianoche. Había un sendero hermoso cerca, siempre iluminado durante la noche y popular entre los ciclistas durante el día. Era una noche tranquila y serena. Aburridos como estábamos, decidimos encender un cigarrillo y seguir con nuestra conversación, ya que ninguno de los dos tenía sueño, aunque era bastante tarde y ya estaba oscuro. Mientras caminábamos, una sensación oscura y ominosa me invadió. Como pueden imaginar, no me gustó nada, así que miré a mi alrededor buscando la causa de tal sensación, pero no encontré nada. Decidí simplemente estar más alerta esa noche y no arruinar el ambiente. Seguimos caminando y la conversación fluía con naturalidad. La estábamos pasando bien.
Yo empezaba a sentirme un poco cansado y sabía que después de nuestro paseo probablemente me iría a dormir al sofá de mi amigo. Estábamos más o menos a la mitad del camino cuando, de repente, él dijo, «Amigo». Miré alrededor, no vi nada. Me puso una mano en la boca y la otra en el hombro, y me empujó al suelo. Nos apartamos lentamente del sendero. Me miró fijamente a los ojos con una expresión que decía, «Silencio». Me agaché detrás de un árbol, sin saber qué demonios estaba pasando. Fue entonces cuando vimos a unas 8 o 10 personas en bicicleta. Estaban bastante lejos en ese momento. Pensé que era una tontería que nos hiciera escondernos del sendero por unos ciclistas. Como dije, estaba iluminado. Estas personas llevaban túnicas. Y no me refiero a batas de baño. Me refiero a túnicas oscuras, túnicas negras, como las que se ven en los videojuegos. Pensé que era una broma, tal vez algo que él había organizado elaboradamente. Pero todos pasaron. ¿Y saben qué? Actuaban con total normalidad. Hablaban y andaban en bicicleta, tranquilamente. Mi amigo y yo, después de un minuto o así de que hubieran pasado, nos levantamos y le pregunté si se trataba de algún tipo de broma. Parecía todo un poco demasiado relajado. Me dijo que pensaba que los rumores de la escuela no eran más que eso, rumores, pero que era evidente que algo raro estaba pasando. Dijo que deberíamos seguirlos para ver qué tramaban. Para entonces, la adrenalina que había corrido por mis venas me había espabilado un poco, y en nuestra estupidez, decidimos ver si podíamos seguirlos. En el fondo, pensé que debían ir bastante lejos si iban en bicicleta, pero le seguí la corriente a mi amigo. Caminamos unos 4 minutos cuando encontramos las bicicletas tiradas al lado del sendero. Había un pequeño claro más adelante y un caminito de tierra por el que los del culto obviamente habían caminado. En ese momento, empecé a sentir escalofríos. ¿Y si llegaban más y nos encontrábamos en medio de algún fiasco de culto o algo así? Realmente no quería quedarme por ahí. Pero mi amigo dijo que ya estaban haciendo algo y que mirara hacia adelante. Era una pequeña colina. Ya podía oler a fuego. Nos escondimos un poco del sendero, subiendo por los árboles muy despacio, solo para ver qué estaban haciendo. Cuando llegamos a la cima, nos agachamos detrás de los árboles, ocultos en la oscuridad absoluta, lejos del sendero y de su fogata. Observamos con curiosidad a un grupo de personas con túnicas bailando alrededor del fuego. Y un tipo justo al lado del fuego cantaba algo de un libro. Era literalmente como una escena sacada directamente de una película. Una parte de mí quería creer que había alguien filmando y que esto podía ser parte de una película estudiantil. Pero todos estaban muy concentrados en su actividad. Después de un rato, los cantos y bailes cesaron, y el tipo del centro empezó a decir palabras sin sentido que ninguno de nosotros entendía, pero supuse que probablemente eran latín o algo parecido. En ese momento, mi amigo y yo pensamos que tal vez era hora de largarse de allí, pero justo cuando acordamos eso, los del culto se detuvieron de repente. En silencio, se pusieron en fila india y empezaron a alejarse, dejando que el fuego se apagara. El jefe, como lo voy a llamar, dijo algunas palabras sobre el fuego y lo siguió en línea recta, casi como niños haciendo fila en la escuela. Cada uno agarró su bicicleta y empezó a alejarse como si nada hubiera pasado. Nos quedamos confundidos y aturdidos. Esperamos media hora antes de movernos, por si acaso se quedaban por ahí. Pero cuando estuvimos seguros de que se habían ido, nos acercamos a las brasas de la fogata para ver si había algo sospechoso. Y con eso, nos fuimos a casa y dimos por terminada la noche. No pasó nada intrínsecamente espeluznante o siniestro. Pero me pregunto qué demonios estaban haciendo y practicando. Y lo que es más importante, ¿qué nos habría pasado si nos hubieran descubierto observando su pequeña reunión? ¿Nos habrían echado al fuego? ¿Quién sabe? Las sectas son peligrosas, chicos. Esta vez no hablamos de sectas de lavado de cerebro ni nada por el estilo. Bueno, no quiero ofender a nadie al decir esto, pero sí es un hecho,
simplemente es lo que es. Mi prima creció yendo a la escuela con estas chicas, bueno, 2 primas mías y esta otra chica a la que conocían y con la que eran amigas. Su papá tenía un negocio decente. Luego se unió a la cienciología, y bueno, supongo que lo ayudaron y su negocio prosperó. Luego se fue a vivir a Estados Unidos y creo que se llevó a sus hijas también. Invitaron a algunas amigas de la escuela, una en particular, para que fueran a pasar el rato con las otras chicas. Esto aún no está relacionado con la cienciología. Pero cuando estuvo allí, la adoctrinaron en la cienciología. Creo que tenía unos 15 años, así que era menor de edad. No sé si es ilegal hacer eso. Pero, lo que es más importante, no le permitieron volver a casa durante 6 meses. No la dejaron subir al vuelo que se suponía que debía tomar. Sus padres no pudieron comunicarse con ella y no fue hasta que la policía de diferentes países se involucró, lo que se volvió bastante complicado, que finalmente le permitieron regresar 6 meses después, pero para entonces ya estaba completamente inmersa en la cienciología. Ahora bien, si hay algún cienciólogo por ahí, no quiero ofenderlos ni molestarlos ni nada, pero esto es algo que mi tía me ha contado y, bueno, es bastante espeluznante. Ninguna religión ni nadie debería retenerte contra tu voluntad. Y la chica dijo explícitamente que la retuvieron contra su voluntad. Pero sí, chicos, cosas espeluznantes. Cuídense, aléjense de las sectas, sigan siendo geniales y nos vemos en el próximo vídeo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.